Su atención, por favor, a los avisos de protección civil. A las y los presentes se les solicita que, como medidas de prevención, identifiquen las salidas de acceso y las rutas de evacuación. Unas de menor riesgo, rutas de evacuación, y en todo momento presta atención a las indicaciones. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Congreso de Construyendo el Amor Romántico, el día de hoy, 13 de febrero del año 2023. Agradecemos al Honorable Congreso de la Unión por la facilitación de esta sede, asimismo a los ponentes que el día de hoy estarán compartiéndonos un poco sobre sus conocimientos. En este momento, cedo la palabra a la diputada federal juvenil del PRD, Leslie Ramírez. Muy buenas tardes a todas y todos, a mis amigos de Repensar la Democracia por la organización de este foro y en especial a mi amigo Henry por la consideración. Saludo con afecto a las y los destacados ponentes que hoy nos acompañan, así como a todas y todos los presentes. La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Mario Benedetti. Hoy quisiera preparar una intervención que de manera emotiva hiciera alusión a lo que el 14 de febrero representa para muchas personas. Sin embargo, al igual que todas y todos ustedes, yo también soy joven. Conozco claramente lo que actualmente la juventud enfrenta día a día en nuestras distintas etapas de desarrollo, no tan solo en el ámbito político, económico, educativo y social, sino también en aquel que tiene que ver con lo afectivo y que se encuentra ligado directamente con nuestras emociones. Por ello, es que quisiera que mi mensaje fuera de reflexión, de repensar esta parte de nuestras vidas que hoy en día poco se atiende. Quisiera compartirles como reflexión unas palabras que escuché de una persona, ya que me pareció que en gran parte de las relaciones se hacen presentes. En palabras más, palabras menos, son las siguientes. Está de moda el no querer, el no contestar. El háblame que te voy a responder en 5 horas, no porque esté ocupada, sino porque no quiero mostrar mi interés. Está de moda el complicarse la vida, diciendo una y otra vez que no estás buscando nada serio. Está de moda el callarse y no decir cómo me gustas. Está de moda alejarse de una persona aún y cuando te encanta, aunque te pueda aportar sensaciones nuevas y pueda que sea incluso la persona que buscabas, pero se apela más al egoísmo y la cobardía que no te queda más que averiguarlo. Está de moda tener miedo a sentir. Está de moda el no querer porque te rompieron el corazón y no darte la oportunidad de encontrar a esa otra persona que sí pueda hacerte feliz. Está de moda huir. Está de moda mirar a los ojos de una persona a través de una pantalla, pero no mirarla en el propio brillo de la vida. Está de moda el placer. Nada más que ello, está de moda no perder el tiempo en conocer un poco más de los misterios del otro. Ya no se quiere besar a la misma persona. Está de moda acariciar de manera superficial por una noche, por unos minutos. Está de moda concluir todo a la primera dificultad. Está de moda no saber luchar. Está de moda no poder abrazar o, lo peor, no querer abrazar. El querer asusta, el amar no es prioridad. Ya casi nadie miramos y ya casi nadie sentimos. Es lamentable pero real ver cómo se va normalizando este tipo de conductas, ver cómo la calidad de algunas relaciones que se pretenden construir con amistades, parejas, compañeras de trabajo, familiares, detonan en el fracaso. No porque haya ausencia de sentimientos, sino porque poco se le apuesta a la salud mental, a fomentar las relaciones sanas, a buscar ayuda profesional,
a la inteligencia emocional, o bien sigue creyendo que la asertividad y la responsabilidad afectiva nos hace ver débiles, más vulnerables que la otra persona. Por ello, es que celebro gratamente la realización de este foro, donde aprovecho para puntualizar que no tengamos miedo a amar, a querer, a decir lo que pensamos y sentimos, a buscar ayuda profesional y brindar un hombro a quien lo busca, que le escuchemos. Rompamos con los paradigmas y los tabúes. Comencemos desde no reprimir nuestros sentimientos ni invalidar lo que las demás personas comunican. No esperemos un 14 de febrero, una Navidad o un aniversario para demostrar nuestro afecto y abrazar a las personas que amamos. Hagámoslo hoy. Pero sobre todo, cualquier muestra de afecto, de cariño y de amor debe comenzar por el propio. Así que no perdamos la oportunidad de consentirnos, de llenarnos de nuevas experiencias y adquirir nuevos conocimientos, de buscar la excelencia, de equivocarnos pero a la vez darlo todo, de comprarnos esa ropa que tanto queramos, de probar esa comida que tanto nos gusta, de admirar y disfrutar de esos paisajes tan bellos, de ir solos al cine o caminar a un parque solos, de construir y transformarnos en esa persona que tanto anhelamos. Enhorabuena, sean todas y todos ustedes bienvenidos, y concluyo con una palabra de Oscar Wilde: el único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo lo perdona, que nunca nos defrauda y que nos acompaña hasta la muerte, es el amor propio. Muchas gracias, sean muy bienvenidos. Agradecemos las palabras de la diputada Leslie Rodríguez. En este momento le cedo la palabra a Angélica Vité, comisionada de la Agenda de Género y Feminismo de Repensar la Democracia. Muchas gracias. Antes que nada me gustaría agradecerles a todos por estar aquí, por interesarse en el tema, porque pues estamos a un día del 14 de febrero y realmente ¿quién de nosotros ha estado en una relación tóxica? Yo creo que todos, ¿no? Lamentablemente como generación sufrimos una nueva terminología que generaciones pasadas no comprendían y no aceptaban y por lo tanto no estudiaban. Entonces, a nosotros como juventud, estando en pleno conocimiento pues de estas problemáticas, estamos en la obligación de hacer algo al respecto. Y hacer algo pues no solamente es a lo mejor un estudio científico o compartir notas o leer, también es estar aquí, tomarse un tiempo de lunes, un tiempo de lunes para en su tarde para poder aprender sobre el tema, con 3 ponentes que tenemos que la verdad están muy preparados. Mariana y yo y Alan estamos encantados de oírlos siempre que tenemos la oportunidad y pues hoy queremos traerlos con ustedes, compartirlo con ustedes para que todos como generación podamos no solo crecer y alimentarnos, sino resguardar nuestra salud mental, porque nosotros sí podemos hacerlo, porque nosotros sí tenemos la capacidad, sí tenemos la posibilidad de hablar con nuestros amigos de ese tema, sí tenemos la posibilidad de poder llorar, de poder reír, de poder sufrir sin ser juzgados. Y eso es algo que debemos de agradecer, pero que no debemos de dar por hecho, porque antes no se podía. Entonces el que resguardemos nuestra salud mental y en un ámbito tan importante como lo es el amor, que es algo que todo ser humano necesita, pues es muy bueno para nosotros y más que bueno es de admirarse. Entonces de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por tomarse el tiempo y muchas gracias por confiar en nosotros para la elaboración de este foro. También gracias a la diputada por tomarse un tiempo de su día de trabajo para acompañarnos. Es cuanto. Muchas gracias, Angélica. Ahora pasaremos con Mariana Nolasco, igual comisionada de la Agenda de Género y Feminismo de Repensar la Democracia. Bravo.
sexual y qué es lo que implica en la actualidad. Como dice el compañero, pues también soy parte de LGBT Rights México y Ciudad de México. Les mandan un grato saludo desde la Presidencia Nacional. Gracias a Mariana Nolasco, de verdad compañera de lucha, por invitarme, y pues es muy grato hablar de estos temas. Y también desde la bancada naranja, la diputada Rocío Banquels y el diputado Jorge García Maínez les mandan un grato saludo. No pueden estar aquí por su agenda, pero pues también apoyan a la diversidad sexual y es muy importante en esta legislatura hablar de esos temas. Bien, hablando del espectro LGBT, en la actualidad pues implica como tal una disrupción en el sistema como lo hemos conocido. Ser LGBT más implica enfrentar como tal a la sociedad, a esta heteronormatividad, porque muchas veces, como decía Mariana, el amor se conoce como este cuento mágico de Disney, ¿no? De el vivirán felices para siempre. Pero es cuestionarse, ¿realmente existe este viviremos felices para siempre o todo es efímero y tiene como que esta caducidad? Bien, vamos a hablar que en las relaciones sexoafectivas LGBT+, hay una dinámica diferente del amor y hay que partir de la idea que según la relación o vínculo de la cual se esté hablando, pues cambia, ¿no? Cambia esta forma de cómo se hacen los acuerdos, cómo se tratan estos temas ahora de las relaciones abiertas, como cosas que antes no se veían, ahora se han yendo implementando dentro de las relaciones sexoafectivas. Por supuesto, en las relaciones LGBT existe más apertura de crear acuerdos, de construir una relación, pero no estamos lejanos de también tener esos problemas que implica el amor, ¿no? Y para eso hay que crear acuerdos, pero siempre saliéndonos de esta ideología hegemónica, del status quo, del cual siempre se nos ha hablado, ¿no? De tú te tienes que ir a vivir con tu pareja para que te realices como persona. Entonces nosotros como LGBT sí decimos, pues creo que no, inclusive como jóvenes, ¿no? A lo mejor creo que a lo que aspiro en la vida no es consolidarme y vivir este cuento en el castillo, ¿no? Sino tengo otras aspiraciones personales que a lo mejor es terminar mi carrera, formalizar, pero con la universidad, o sea, formarme profesionalmente para tener más experiencia de vida. A lo mejor el último fin no siempre es el amor, y eso hemos aprendido tanto desde el movimiento LGBT, tanto también como jóvenes. No se trata de satanizar las prácticas sexoafectivas entre personas del mismo sexo, sino de aceptar que el vínculo se trata de crear un acuerdo con la persona que estemos. Es decir, ya no estamos hablando de un yo, ya estamos hablando de un nosotros, de cómo vamos a llevar la relación con una persona siempre y cuando haya comunicación. Y yo creo que en la actualidad la comunicación es algo sumamente importante, porque con la llegada de las redes sociales ya todo se malinterpreta, ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién ha tenido problemas por este tema de las redes sociales? ¿No? Pues sí, o sea, creo que como jóvenes ya nos vemos inmersos en esto de la era digital y ya todos sabemos de todos, todas, todes, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás subiendo a tu Instagram? ¿Qué estás...? O sea, ya nos tenemos tan checados que antes era como de, le voy a enviar una carta. O sea, no se tenía tanto esta sociedad de vigilancia como se tiene en la actualidad. Entonces, continuando con lo del amor LGBT, aquí pongo en mis notas, pues que es algo tan bello, porque pues parte del canon del amor, pero también del canon de la lucha social, de ser disruptivos, y yo creo que tener una pareja del mismo sexo también implica una lucha social, porque cuando se sale a las calles, pues no es lo mismo, ¿no? A mí me ha tocado en lo particular de que tomo de la mano a los que han sido mis novios y la gente se cruza del otro lado de la calle, ¿no? O sientes esta mirada incómoda de las señoras conservadoras de, pues, ¿por qué están haciendo esto, no? O sea, no te dicen nada, pero creo que con la mirada te dicen más que 1000 palabras. Entonces, es una incomodidad para ellas, para nosotros que decimos, pues, si no le gusta, no esté, ¿no?
pero yo creo que hay que normalizar más estas prácticas porque no nos vamos a mover, no vamos a decir, ay, como estoy incomodando a la señora, pues ya, me voy a mover del lugar donde estoy. No, sino se trata de saber que el amor es amor y no tiene distinción de género, sexo, identidad, nada de eso, sino que está en nuestra sociedad y siempre ha existido. Más bien que se haya visibilizando más, es una práctica diferente, pero lo importante es normalizar. Entonces, es ir promoviendo esta cultura de respeto, aceptación, del aprecio a la diversidad sexual que nos rodea y, como menciono, siempre ha existido. Pero también así existen distintas formas de cultura, de formas de pensar, y es aceptar toda esta diversidad que también está implícita en el amor. Entonces, yo voy a hablar de cómo de construir el amor desde el aspecto LGBT. Primero, es muy importante partir del amor propio. Como decía la diputada, el amor propio siempre va a perseverar en nosotros, nosotras, nosotres. No es algo que se acabe. Y si se acaba, ojo ahí, foco rojo, hay que ver qué está pasando. Con el amor propio, voy a citar a una drag queen, dice, si no te amas, ¿cómo vas a amar a alguien más? ¿No? Dice RuPaul. Es muy importante de cómo voy a crear vínculos con alguien más si yo no me estoy viendo lo que valgo, toda esta valía que tenemos como personas. Luego es ahí de que pues uno termina en terapia, ¿no? De no hacer este chequeo, este escaneo de cómo estoy yo personalmente, y pues ya nos metemos en una relación y es cuando empieza a haber problemas de porque estuvo con otro, es que me engañó, es que ahora el ghosteo, ¿no? Porque se desapareció de la nada sin decirme, oye, pues ya me voy. No, a veces quisiéramos estas respuestas, pero con el amor propio pues nos evitamos de todos estos temas. Entonces, en el amor LGBT es muy importante construir relaciones que estén fuera de esta dependencia, porque venimos de este rechazo social de aceptarnos o hacer este trabajo de aceptarnos tales y como somos. Y muchas veces, muchos no terminan ese trabajo, ¿no? Y se van pues ya a meter una relación y es ahí cuando hay problemas. Hay muchas frases que se han normalizado en nuestra sociedad y no solo en el amor LGBT, que díganme si no las han escuchado, como eres el amor de mi vida, ¿no? Yo digo, cuando escuchemos estas frases de eres el amor de mi vida, o si las hemos dicho, aguas, porque nadie es el amor de nuestras vidas. Nosotros somos el amor de nuestras vidas. Y eso parte del amor propio. No es también esta frase de, es que eres mi media naranja. No, nosotros somos esa media naranja y nos complementamos y no hay que entrar a relaciones para que alguien nos complemente. No, solamente esa persona nos va a estar acompañando por un tiempo, ¿cuánto? No sé. Pero, híjole, también cuando contamos los meses y todo eso, yo creo que lo importante es dejar fluir, conocernos, sí, aceptar nuestras virtudes, nuestros errores, pero sabiendo que eso va a ser efímero, eso va a tener una caducidad, pero aún así con esa caducidad me la pasé bien, más bien decir me la pasé bien y esta persona pues ha sido como que mi compañero, compañera, etcétera. También a veces creemos que el amor es como todopoderoso, ¿no? Como esta voluntad divina de que si hay un verdadero amor, el amor tiene que sortear todos los obstáculos que se presenten, sin importar si esa persona te está quitando tu paz mental, si hay abusos de por medio. A veces se tiene esta ideología tan implementada de el amor lo puede todo, y no, a veces hay que darle prioridad a la salud mental, y desde el momento que veamos que esa persona nos está agrediendo o está haciendo comentarios que no nos parece, primero ver si la comunicación sirve, y si la comunicación no sirve, salir y por nuestra salud mental pues salirse de ese lugar. Escuchaba un psicólogo un día que decía, no te preguntes por qué se está hundiendo el barco, ¿no? Si no tomas tu balsa y te sales de ese barco que se está hundiendo, porque muchas veces puedes terminar hundido en el agua. Entonces hay que echarle ojo a eso.
Bien, hay un libro muy interesante de un autor que se escribe en 2003 que se llama Amor Líquido. Este libro es escrito por Zygmunt Bauman y pues hace varios escritos donde cuestiona miedo líquido, la sociedad contemporánea líquida, y Amor Líquido hace este cuestionamiento hacia los vínculos en la sociedad moderna y nos dice que una de las ideas principales es la mercantilización del amor, donde los vínculos amorosos se miden a partir de tú cuánto me puedes dar, ¿no? Cuánto me puedes proporcionar, más en una relación de costo-beneficio, ¿no? Y estamos tan acostumbrados al consumo donde las relaciones amorosas se han convertido en algo a manera que parece ser descartable, en algo, en una relación de mercantilización, que por supuesto que lo vemos en la actualidad y mañana en 14 de febrero por supuesto que también se ve, ¿no? Dependiendo si te invito al restaurante más caro, vamos al lugar más de lujo, significa cuánto me quieres. A eso nos hemos orillado. Y también a la cuestión de redes sociales, se han buscado crear este vínculo, pero a veces es tan efímero que pues nada te asegura si esa persona se va a quedar ahí, ¿no? Y pues es por eso que a veces nos orillan o nos orillamos al ghosting, ¿no? Porque no hay una comunicación efectiva desde el principio y pareciera que todo se da a partir del consumo. Entonces, Bauman nos dice que pues, el individuo líquido es aquel que se interesa más por obtener esta satisfacción con el menor costo posible. Y a veces en las relaciones LGBT, o la mayoría de las veces, se da esto de voy a ver cómo puedo obtener un beneficio, pero yo no te voy a asegurar si voy a estar el día de mañana, ¿no? Y eso no asegura, o sea, no va a llegar una persona y te va a decir mucho gusto, yo pues ya no voy a estar el día de mañana, pero quiero pasarla bien, obtener un beneficio hoy de ti. Pero pues esto por supuesto que no se dice, pero creo que desde el principio debería establecerse qué es lo que queremos. No sé si han escuchado de esto de la comunicación efectiva y lo importante que es en las relaciones, ¿no? Esta afectividad sin depender del otro, pero comunicar qué es lo que quiero y cuál es mi objetivo. Bien. Bauman también nos dice que las personas se han convertido como en productos y habla de tres aspectos importantes. Uno es el deseo y lo define como el impulso para obtener la gratificación solamente. No, yo obtengo algo efímero, pero esto va anclado al deseo. También está lo del anhelo, que son estas ganas intensificadas de satisfacer una necesidad, pero por sentirme solo. Y pues esto también va aunado al consumo. Y también define el amor, que es el anhelo de cuidar y proteger a alguien, pero construyendo una dinámica sana que se puede perpetuar. Entonces aquí sí es cuestionarse, ¿con base a qué estamos construyendo el amor? ¿Con base al deseo, que es efímero, o con base al amor que se trata de construir? Entonces esto sí nos pone a cuestionarnos en nuestra sociedad actual, ¿cómo estamos construyendo el amor? Si parte de la necesidad de me siento solo y necesito a alguien más, o me siento bien conmigo mismo y me siento listo para estar con alguien más. Muy importante esto. Hablando del tema legislativo, en la bancada naranja estamos promoviendo el tema de las licencias por matrimonio. Y lo que me gusta es que no hay distinción de género, sexo, orientación sexual, no. Las personas somos personas y tenemos también la necesidad de derechos sociales. Esta iniciativa ya la impulsó la diputada Rocío Banquels y justamente iba a eso, ¿no? De también las personas LGBT tienen derecho a gozar de los derechos de los trabajadores y de lo que trata básicamente es otorgar hasta 5 días cuando se decidan contraer nupcias, remarcando sin importar orientación o lo que sea, lo que se decida. Entonces ya se está hablando de este tema del pleno. Lo que me gusta es que la diputada lo hace también usando un lenguaje inclusivo y pues ver este lenguaje inclusivo en esta legislatura pues es algo que no se veía anteriormente, no es algo de lo cual había mucha resistencia
Y la unión de los colectivos y las asociaciones civiles tiene mucha importancia porque pues se trata de meter presión, se trata de comunicarnos con nuestros diputadas, para saber qué tipo de agenda están promoviendo y que no solamente ayude a un sector de la sociedad que muchas veces es pues la élite política, ¿no? Sino hacer notar que por supuesto existimos las asociaciones LGBT y que tenemos nuestra agenda y que tenemos urgencia porque promuevan nuestra agenda. Entonces esta legislatura de hecho también se llama de la diversidad y pues tenemos la tarea de hacer que esta diversidad se haga cumplir. Entonces como conclusión quiero dejarles que construyamos estas relaciones sexoafectivas más sanas, más basadas en el respeto y que no nazcan de esta necesidad de necesito que me complementen, sino sabernos como seres humanos ya complementados y que solamente necesitamos, o es parte de la vida más bien, tener un compañero, compañere que nos acompañe en esta vida que pues tiene muchos matices, pero pues también es muy bella. Muchas gracias. Muchas gracias a Giancarlo de Ita por esas grandes palabras. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes el día de hoy? No, pues yo sí quiero. Así está bien. Bueno, bien. Es que si uno escucha la canción, pero está bien. Creo que, gracias. Muchas gracias. Creo que tiene razón el ponente y ahí va, hacia allá va orientada mi pregunta. Cuando usted dice sobre la mercantilización del amor, entonces creo que está bien, pero surgen páginas, por ejemplo, apps como Tinder, Grindr, donde creo que es correcto, pero vemos eso, la mercantilización, que por ejemplo en este ámbito capitalista, nosotros como personas nos promocionemos como si fuéramos un producto, ¿no? Entonces agarras el celular y empiezas a ver a la gente, ¿no? Así como si fuera un catálogo de zapatos o de, no, es que es en serio, de champús, sí, porque sale, está mamado, ¿no? Está guapo, mira, tiene fotos, no sé, en el extranjero, ¿no? O sea, como que cada quien trata de vender sus mejores atributos. ¿Cree usted que pueda, cómo lo explico? ¿Cómo lo planteo sin que se escuche tan ¿De construir? No, ¿cree que haya un mecanismo de protección para que la gente no resulte engañada por esta ilusión que se vende en las redes sociales y en estas aplicaciones? Digo, porque ha habido casos los más lamentables donde gente termina asesinada o secuestrada por estas aplicaciones, ¿no? Entonces, un mecanismo, un lineamiento emitido desde el Poder Legislativo. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Hendrik, muchas gracias. Mira, yo creo que las redes sociales y más estas apps de ligue llegaron para quedarse. Y con la llegada de la pandemia, pues como no podíamos salir de nuestros hogares, ¿qué era lo que recurríamos? Pues a esto, ¿no? Y ya como que Instagram o estas redes sociales parecían que ya no bastaban. Sin embargo, pues promovía más esta cuestión del amor líquido, ¿no? Yo ni siquiera sé si la persona que está detrás de la pantalla sea esa persona que me están vendiendo, ¿no? Puede ser un señor, puede ser cualquier persona, pero a veces nos venden pues magia, ¿no? Estos espejitos que no terminan siendo una realidad. Fíjate que en el mundo gay, pues hasta nos ponemos estas etiquetas, ¿no? Si es el twink, o sea, tantas etiquetas que pareciera que entre más etiquetas se ponga, más interesante resulta la persona, ¿no? Y ahí sí te hacen como que pareciera un currículum, ¿no? A qué te dedicas, a dónde viajas, pero cómo es tu físico, o sea, todo esto que pues a veces es tanta descripción que pues dices, no, pues ya para qué voy a la cita, ¿no? Ya si me está diciendo todo, ya para qué me voy a ver físicamente con esta persona si me está poniendo su currículum de vida. Pero yo creo que no hay que dejar esta práctica de la presencialidad, ¿no? A lo mejor las citas ya no son como antes, ¿no? De irnos a la Alameda a platicar o tomarnos el cafecito. Por supuesto que persiste, ¿no? Y es muy recomendable que lo sigamos haciendo, pero
tener esta plática para conocer cara a cara al otro es muy importante, porque así sabemos qué características tiene esta persona. Y no es tan fácil, ¿no? A lo mejor por redes sociales, pues si ya me caíste gordo o gorda, pues ya te dejo de hablar. Pero si estás con esa persona, ¿qué haces, no? El aplicar el voy a ir al baño y ya que te vayas no es tan fácil, no es tan fácil. O decir, ¿sabes qué? Como que esto no va bien o esto no está funcionando. Es a lo que voy con la comunicación efectiva, ¿no? Pero sí, esta cara a cara yo creo es muy importante. Y pues desde la legislatura podríamos estar hablando de temas de seguridad. No, ya existe, por supuesto, la ley Olimpia cuando se hace este uso indebido del material que estamos compartiendo, pero también deberíamos proponer temas de el catfish, ¿no? El catfish, que es esto de me están vendiendo gato por liebre y pues esta persona está usando la información de otro para venderme algo que no es. Y por supuesto que eso también pues es delito. Entonces, son de los nuevos temas que tenemos que hablar en la legislatura y que impulsar, y pues las asociaciones civiles también son bienvenidas para impulsar este tipo de temas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo que quizá me llama mucho la atención y que siento que no se ha abarcado tan profundamente y que me gustaría pues saber qué opinión tiene al respecto, es acerca de pues un problema gravísimo, ¿no? De la comunidad LGBT, ¿no? Que incluso yo he visto, he experimentado hasta cierto punto, y es que en realidad sigue vigente ¿cómo decirlo? Estos roles, ¿no? Estos roles y la superficialidad, ¿no? En un principio, pues, es bonito, ¿no? Pensar que al abrirse todas estas nuevas formas de relacionarse, ¿no? Podría surgir algo bueno, ¿no? Algo diferente. Sin embargo, creo que muchas veces se replican los mismos vicios que existen o que existían antes, ¿no? Principalmente esto de las etiquetas, ¿no? Como ya decía, ¿no? El pasivo tiene que ser de tal forma, el activo de tal forma, ¿no? Tal y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sigue existiendo estos roles marcados, ¿no? Estas diferencias y estos estereotipos, ¿no? De cómo tienen que ser ciertas personas, ¿no? De la comunidad. Además de eso, pues sí, como ya venían mencionando, la superficialidad es algo que predomina bastante, ¿no? En el sentido de que, bueno, como ya decían, parece que estamos seleccionando un catálogo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué tipo de persona es la que se ve más atractiva, la que cumple con los estereotipos, demás, ¿no? Siguen existiendo muchas veces estos prejuicios y se siguen replicando estos modelos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría hacer para evitar caer en estos problemas? Pues mira, yo creo que como comunidad LGBT sí tenemos este trabajo de también confrontar a los mismos estereotipos que estamos viendo dentro de nuestra comunidad, ¿no? Porque sí, hacemos esta lucha social para exigir nuestros derechos, pero también tenemos problemas internos. Y es que si no hablo del tema de que cada vez se agregan más letras literal a nuestro movimiento, ¿no? Bien dice un compañero de nuestro colectivo LGBT Rights, Enrique Vives, que lo que no se nombra no se visibiliza. Y esto es muy importante. Pero lo que hablo es que a veces nos ponemos tantas etiquetas, que si el pasivo, que si el activo, que si el twink, todo esto, que decimos es necesario ponernos estas etiquetas para hacernos como personas, o simplemente mejor nos vamos conociendo y vamos construyendo esta relación si es que se da, y si no se da también es válido. Pero a veces estas etiquetas que las mismas redes sociales también nos pone como novedad, ¿no? Ahora ya te puedes poner que, no sé, si estás en una condición de VIH, ¿no? Y yo creo que esos temas son más delicados, que es mejor hablarlo en persona y ya hacer una comunicación más cerrada, no exponerlo de una manera tan abierta. Si lo quieren hacer, sí es válido, pero son decisiones ya muy personales que a veces se hacen a manera de mercantilizar y a manera de exponer o generar morbo.
y de eso no nos damos cuenta. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que desde nuestra trinchera empezar a cuestionar todo esto que estamos haciendo, ¿no? Si queremos usar una ropa que socialmente no está bien vista, adelante, ¿no? No sé si han visto a este cantante Sam Smith, que usa esta ropa que a lo mejor la sociedad dice, es que no se te ve bien, es que no deberías usar eso, y él la usa y es un cantante que la está rompiendo, ¿no? Genera mucha crítica. ¿Qué pasaría si este tipo de ropa la usaría, no sé, Harry Styles, Bad Bunny, que son estos cantantes más delgaditos, blancos y que están bien vistos, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona con sobrepeso utiliza esto? Entonces yo creo que es válido totalmente ser disruptivos también en lo que usamos, cómo nos expresamos y que la sociedad hable, ¿no? Una vez me dijeron, si la sociedad habla es porque estás haciendo las cosas bien. Y yo creo que es válido para también nuestro movimiento y hacer esta lucha para eliminar las etiquetas porque no las necesitamos. Simplemente se nos ha enseñado a que son necesarias, pero podemos ser nosotros sin implementar una etiqueta. Es cuanto. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias entonces a Giancarlo de Ita por esas grandes palabras. Ahora procederemos a presentar a nuestra siguiente ponente. En este caso ella es una futura egresada de la carrera de Sociología Política por la UAM Azcapotzalco, especializada en temas de género, feminismo y diversidad sexual. Está interesada en activismo sociopolítico y en sus redes sociales reflexiona al respecto de temas relacionados con la diversidad de cuerpos, salud mental y emocional y discriminación. Damas y caballeros, les presentamos a Alexa Cervantes. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por reunirse con nosotros en esta tarde del 14 de febrero. Me parece que la fecha resulta pues conveniente, puesto que nos permite posicionarnos y reflexionar al respecto de temas que no solo nos son interesantes, sino que pues también impactan en nuestras vidas. Formar este tipo de espacios nos da pauta para ampliar nuestra perspectiva sobre nuestro mundo social en general, lo cual creo que es importantísimo. Gracias a la diputada por permitirnos este espacio para reunirnos y platicar, y a las organizadoras del evento por su imparable trabajo. Gracias a mi amiga Mariana Nolasco por invitarme, por considerarme. Es un honor para mí estar aquí dirigiéndome a ustedes. Y muchas gracias también al cuerpo de trabajadores que literalmente hacen que esto sea posible. Muchas gracias. Bueno, me termino de presentar. Mi nombre es Alex Cervantes. Como ya dijeron, estoy próxima a recibir mi título de Sociología, deseenme suerte. Me estoy especializando en Sociología Política, me enfoco en el eje de género, feminismo y diversidad sexual, y soy secretaria estatal en el Estado de México de la Secretaría de la Mujer Diversa dentro del LGBT Rights México. Bueno, pues en las ponencias del día de hoy estamos planteando una crítica a la concepción que tenemos sobre el amor y al cómo actuamos a partir de dicha concepción. En esta ponencia expondremos una alternativa a la forma en que percibimos y construimos el amor. Ojo, y es muy importante aclarar esto, cuando nos estamos centrando en una crítica al amor romántico, no estamos hablando de que no existe, no estamos hablando de que vamos a dejarlo detrás, de que no es algo que... Claro que existe, lo importante aquí es la forma en cómo lo percibimos y en cómo actuamos y ejercemos nuestra participación en relaciones sexoafectivas a partir de esta concepción que tenemos. También es importante que quede claro que cuando establecemos esta crítica sobre el amor romántico, lo estamos estableciendo dentro de la concepción que tienen las sociedades modernas occidentales al respecto. Y bueno, me gustaría empezar por proponer una definición de amor. El amor es un vínculo afectivo. Personalmente considero que también es un estado de conciencia. El amor direccionado hacia otras personas pues es uno en donde se desea su bienestar, donde se desea la mutualidad del sentimiento, la pertenencia de la persona. He decidido mencionar una pluralidad de sujetos, puesto que existen muchas formas de amar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, amo a mi madre, amo a mi padre, amo a mi hermano, amo a mis mascotas, pero también amo lo que hago en mis ratos productivos y también amo lo que hago en mis ratos de ocio, y amo las pequeñas cosas que la vida me regala, como los rayos del sol en mi cuerpo, y me gustan, y amo las nieves de limón, cosas tan burdas, pero que me hacen sentir feliz. Hay muchas formas de construir el amor y de sentirlo,
Y pues sí, también amo a mi pareja. Esta expresión del amor que se traduce en un deseo erótico, en pasión desenfrenada, en pensamientos conscientes e ideas inconscientes, en risitas tontas, en sonrojos, en anhelo, ese es el amor romántico. Asumo yo que estas cositas tontas, pues todos y todas las conocemos, no nos son ajenas. Creo que, bueno, quiero pensar que todos aquí nos hemos enamorado alguna vez o hemos sentido atracción hacia alguien. Y pues todas nuestras dimensiones como seres humanos, es decir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra corporalidad, responden a este juego de persecución y de sonrisas y de cortejo, ¿no? Ahora, no hay nada malo en tener sentimientos románticos hacia otra u otras personas. El problema radica en las expectativas que tenemos y en cómo nos desenvolvemos, repito, dentro de una relación a partir de la idea que tenemos configurada sobre el amor romántico, la cual en la actualidad considero yo que está conformada por 3 ejes: la cis-heteronormatividad, la subordinación femenina y o el juego de poder y la idea de la monogamia. Es desde estos 3 ejes que hemos de elaborar esta crítica, utilizando herramientas desde la teoría de la diversidad sexual, el feminismo y la ética. Al respecto de la cis-heteronormatividad podemos señalar 2 cosas. La primera es que niega la diversidad de identidades y la segunda es que se usa para sustentar y validar el segundo punto, que habla de la subordinación de la mujer. Para la norma cis-heteronormativa solo existen hombres que desean mujeres y mujeres que desean hombres. Hombres y mujeres que además tienen personalidades y características determinadas por naturaleza. Por ejemplo, de acuerdo a estos estereotipos sobre los roles que tenemos de hombres y mujeres en las relaciones, ¿cuáles consideran ustedes que son las cualidades biológicas de los hombres? Fuerte, grande, ya proyectando. Exacto, sí, justo eso, que son fuertes, de carácter decisivo, son quienes están al mando, que son mujeriegos, ¿no? Porque los hombres van a ser hombres, que expresan su amor a través de los celos, porque si no te cela, no te quiere, ¿no? Que no le importas. El día que no te cele, ese día preocúpate, ¿no? Son las cabezas del hogar, quienes traen el dinero a la casa, quienes traen la comida, saben mejor que nadie lo que es bueno para la gente de su círculo, para su familia, en especial sus mujeres, ¿no? Son inteligentes, estrategas, nada los detiene. Les hago la misma pregunta, ¿cuáles son las mujeres? ¿Cómo son las mujeres biológicamente? Delicadas. Así es. Sí, claro. Sí, las mujeres además son emocionales, ¿no? Y por eso son irracionales, porque tienen tanta emoción, exacto, que llegan a ser neuróticas, histéricas. Esposas abnegadas. Exacto, sí, justo. Además de que son irracionales, no deciden por sí mismas, no son autónomas. Pero fíjense, esto es muy chistoso porque son delicadas y son tontas, pero también son la perdición del hombre. O sea, además es que el hombre es mujeriego, pero porque la mujer es tentadora, ¿no? La mujer enreda a los hombres. Se dedican al hogar, a la crianza, ¿no? O sea, que regresen a la cocina porque es ahí donde pertenecen. Las mujeres, como dicen, son abnegadas, ¿no? Se dejan de lado para cumplir completamente con su rol de mujeres, se olvidan de sí mismas, sufren las penas de las otras personas, están más dispuestas a ayudar a quienes las rodean que a sí mismas. Y bueno, además de que socialmente la mujer vale en cuanto a su pureza, ¿no? No vale lo mismo una mujer virgen que una mujer que ha tenido experiencias sexuales. Bueno, pues de esta forma podemos ver cómo a partir de supuestos que no son científicos, sino cientificistas, establecidos desde la época de la Ilustración y el Romanticismo, se justifica la subordinación de las mujeres. El establecimiento de esta concepción biologicista del género, en donde la mujer es concebida como incapaz de gobernarse y decidir por sí misma, la relega a un estado de dependencia permanente y de esclavitud. A su vez, esta concepción acota la diversidad de identidades y nos deja dentro de un molde binario en donde realmente pocos y pocas cabemos, porque, o sea, ni siquiera las personas cisgénero cabemos en este molde porque no llegamos a cumplir en toda su expresión los requisitos que se forman. Y bueno, yo en realidad estoy a punto de decir la frase favorita de cualquier sociólogo o socióloga, y es que, bueno, esta concepción científica del sexo, el género y el deseo es una construcción social a partir de la cual nos configuramos, ¿no? ¿Realmente los hombres son diestros en el arte de manejar o tiene que ver con que ese son el tipo de juguetes que les dan desde la infancia, ¿no? Que desarrollan esta inteligencia kinestésica espacial? ¿O realmente las mujeres aguantamos mejor el dolor o tiene que ver con que tenemos que resistir el doble bajo las condiciones de subordinación en las que vivimos? O sea, ¿qué nos dicen los datos que señalan que las mujeres reciben menos atención médica que los hombres? ¿Realmente es que aguantemos más por naturaleza?
Desde los estudios de género se defiende que no hay nada verdaderamente determinado en los cuerpos, o sea, sí, los cuerpos existen, ¿no? Y tienen diferencias sexuales, pero realmente no son determinantes. Lo que determina es la forma en la que nos socializan. Y si vemos al ser humano desde esta conceptualización sociológica, podemos entender entonces por qué se abre un espectro de mucha diversidad y variedad de identidades, donde cómo nos percibimos, cómo nos expresamos y a qué sujetos deseamos, pues cambia, ¿no? Y se moldea. Las identidades, a diferencia de lo que las ciencias duras creen, las identidades varían y las identidades a lo largo del tiempo se moldean y cambian. Entonces, bueno, con esto también he tocado el tema de la subordinación de la mujer, cómo se justifica a partir de conceptos supuestamente científicos, supuestamente naturalistas. Y obviamente la subordinación de la mujer sirve a los propósitos heterosexuales dentro del sistema machista y patriarcal. Pero dentro de las relaciones homosexuales también se pueden llegar a configurar relaciones de poder en donde uno o una domina y la otra parte es dominada, ¿no? He leído algunos artículos al respecto del tema, no me considero experta, sin embargo tengo una hipótesis y esta es que si realmente se elimina el factor del género, la relación se fomenta de una forma más igualitaria, que es por lo menos lo que señalan estos artículos. Sin embargo, y retomando una de las preguntas que le hacían a mi compañero, incluso dentro de las relaciones homosexuales, se configuran estados de hiperfeminización e hipermasculinización, que entonces meten un juego de poder entre las partes de la relación, porque la realidad es que la misma comunidad tampoco se entiende fuera del espectro, bueno, más bien del binarismo de género, como decían, ¿no? Que está la pasiva y que el activo, y oigan, ¿quién es la mujer de la relación, no? Ah, es él, ¿no? O sea, la misma comunidad no se entiende dentro de más bien no se entiende fuera de este binarismo de género. Entonces, ahí también entra el factor del género, donde el que es hiperfeminizado o hiperfeminizada, pues queda relegado, ¿no? También creo que incluso si no jugara con un factor de género, también está el factor económico, que bueno, es una razón muy fuerte que se ha visibilizado en estos días, la violencia económica, que realmente también pues deja a ciertas partes de la relación en una pues posición de subordinación y de opresión, ¿no? Y bueno, también dentro de la configuración del poder se sostiene la pertenencia, ¿no? El yo soy tuyo, tú eres mía. Y quiero tocar este punto porque es importante y vamos a dejarlo claro de una vez. No necesitamos una teoría que nos haga valer el punto. Realmente nadie le pertenece a nadie, ¿no? O sea, es un mandato ético e incluso yo diría que es obvio, pero pues desafortunadamente aún hoy en día se tiene que trabajar esta percepción de que el amor es pertenencia, ¿no? O sea, no importa cuánto cariño le demos a una persona o cuánto cariño nos den, qué tan devotos seamos y son tan románticos sin esperanza como yo, no le pertenecemos a nadie ni nadie nos pertenece, ¿no? En cuanto a la monogamia, que es el tercer punto, se tiene la idea de que las relaciones románticas tienen que ser duraderas y establecidas con una única persona hasta el fin de los tiempos, ¿no? Esto puede ser posible para algunas personas, pero no para otras. O sea, más allá de la discusión sobre si lo normal para el ser humano es la poligamia o la monogamia, porque yo he escuchado mucho esta discusión, ¿no? Así, no, antes el ser humano era polígamo, sí, de hecho, pues los hijos eran todos. Da igual, o sea, más allá de si esto es normal o no, se trata de acuerdos y de bienestar dentro de la relación, a partir de cómo cada quien gusta de experimentar sus vínculos sexoafectivos con las demás personas. De nada sirve defender una monogamia incorruptible, ¿no? Si existen sujetos incapaces de practicar la monogamia y por ello cometen infidelidad. O sea, y hay gente que realmente se espanta de la poligamia y dice, no, ¿qué es esa enfermedad? Y va y pues ponen el cuerno, ¿no? Como le decimos así. Pues, o sea, eso es actuar sin ética. Todo se basa en los acuerdos que se conformen por responsabilidad afectiva, por honestidad, por el actuar ético. A cada quien nos acomodan cosas diferentes que son completamente respetables mientras se actúe desde el respeto, ¿no? La responsabilidad afectiva y no desde el dolo. La cosa es que para establecer acuerdos satisfactorios dentro de las relaciones románticas se necesitan derribar las barreras de la inequidad. Realmente, o sea, para establecer acuerdos necesitamos vernos como iguales. Nadie va a establecer un acuerdo con alguien a quien mira como su inferior simplemente porque se impone y ya a partir de ahí no se forma un acuerdo, ¿no? El momento en el que las parejas se miren como iguales y igualmente válides, aprendan a ser responsables,
honestos con sus sentires propios y ajenos y trabajen en construir formas sanas de amar, en ese momento podremos salir de la noción de que el amor duele y traiciona. Para concluir, solo quiero añadir que al fin y al cabo todos, todas y todes tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción constante, que pues es el tema que nos incumbe aquí. Y aunque en diferentes contextos tal vez, todas las personas aquí presentes hemos sido criados en la misma sociedad, machista, homofóbica, desigual, pero son espacios como este los que nos permiten reflexionar, cuestionarnos y ejercer los cambios pertinentes. No es una tarea sencilla, claro, porque es básicamente borrar de nuestra idiosincrasia conductas aprendidas desde hace añísimos, pero no es imposible tampoco. Estas ideas se las comparto yo, que estoy en el mismo proceso que ustedes, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de construir este tipo de espacios que son seguros y de generar experiencias que sean satisfactorias para todos aquí, todas, y para las personas que nos rodean igualmente. Les doy las gracias por su atención. Esta fue mi ponencia del día de hoy. Muchas gracias a Alexa Cervantes. Ahora procederemos a que responda un par de preguntas por parte de los asistentes del día de hoy. No sé si alguno de los presentes tenga una pregunta. Bueno, mi pregunta va enfocada justamente como a esta parte de diferenciar, y creo que yo lo mencioné, pero tú lo explicaste magistralmente, el diferenciar la atracción sexual del amor, y es algo muy importante. Y justamente cuando hablabas de esta parte de fidelidad, monogamia, poligamia, mi pregunta va enfocada hacia esta parte de el saber hasta qué punto, porque obviamente últimamente estamos expuestos como jóvenes a estas figuras de es mi casi algo, es mi ligue. Entonces, ¿cómo entendemos estas formas? Porque al final del día, pues también hablamos de responsabilidad afectiva y de saber, porque también he visto como muchos videos de personas en desacuerdo de decir, bueno, es que yo busco algo serio, ¿no? Y a mí no me gustaría fluir, pero resulta ser que mi entorno o las personas con las que me relaciono, pues termino, no sé, saliendo 2 o 3 meses con esas personas y al final tal vez sí formaron un vínculo amoroso de alguna manera, y todos lo hemos, o sea, bueno, no voy a decir todos porque estaría generalizando, pero la mayoría ha estado de los dos lados, ¿no? Tanto el lado de decir, bueno, es que yo no me siento lo suficientemente seguro para formar algo, o no, también nos hemos sentido mal, ¿no? Ahí de, no me ha hablado, es que igual y se quedó sin batería, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos o cómo podríamos pues tomar de una manera más sana estas formas de, pues no sé si decirlo de amor, pero de relacionarnos con las demás personas y que al final del día también consumen mucho de nuestro tiempo y de nuestra salud mental, de nuestra paz mental, que es algo que decía Jean, el decir, bueno, pues no quiero estar con un casi algo, pero también obtienes esa satisfacción momentánea de decir, ay, mira, tengo 4, 5, 2, 1, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con eso o cómo podríamos deconstruirlo desde la perspectiva social, que es lo que nos mencionabas? Bueno, mira, personalmente yo entiendo perfectamente de lo que estás hablando. O sea, yo no les puedo decir que yo he tenido como mucha experiencia en relaciones porque nada más he tenido una en mi vida y es en la que estoy actualmente. Pero antes de eso, hace 2 años más o menos, pues yo estaba en la misma situación que tú, de decir, yo quiero algo serio. Y como yo nunca había tenido una relación en mi vida, pues quería algo bien y no quería nada más algo, pues, tan libre, porque me daba miedo, porque yo no había conocido eso. Y yo, o sea, yo dije, hay de dos, o me permito estar en este tipo de relaciones más cortas, pero que me van a dar esa satisfacción instantánea, como decía Jean, o me espero encontrar a alguien que vaya en la misma línea que yo. Yo decidí esperarme porque yo no estaba lista para vivir las otras cosas, ¿no? Por el tipo de persona que yo soy. Creo que desde el punto de vista individual, si alguien se encuentra en esa situación, pues es completamente válida la decisión que tome, el decir, bueno, pues voy a experimentar y a esperar a que llegue alguien, o decir, ¿saben qué? Yo mejor me quedo aquí sentado a esperar a que llegue mi camión de la eternidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de construcción, creo que también es importante señalar que más allá de la deconstrucción que podemos llevar todos juntos aquí en este tipo de espacios, es importante seguir el paso de cada quien, ¿no? O sea, porque yo en mi momento entendía que no había nada de malo con experimentar con otras personas, vivir
mi sexualidad, vivir, ¿no? Gozar de la compañía de otra persona, aunque fuera corta en comparación a lo que yo quería, ¿no? Pero yo no estaba lista para eso. Y muchas veces el deconstruirnos, cuando nos deconstruimos hay que caer o hay que estar muy pendientes de no caer en otras imposiciones, ¿no? Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus momentos, y por más deconstruido que uno esté, si algo no se sienta bien contigo, déjalo, ¿no? Como decía Jean, lo más importante que podemos poner siempre al principio es el amor propio y la paz mental, ¿no? Entonces, también hay que pues tener en cuenta que puede que en su momento no estamos encontrando lo que queremos en otras personas, pero bueno, ya entrando a lo mejor en una noción ya no tanto científica, sino ya más romántica. Yo sí creo que en algún punto todos encontramos alguna persona con la que podemos conectar en cierto tiempo, y así ya sea que sí te quedes toda la vida con una persona, o sea por unos 2, 3, 4, 5, 6 años, sí se puede, ¿no? Yo creo que más allá de la deconstrucción uno puede, o sea, es porque sí, uno puede entender y uno puede decir, sí, entiendo esta parte, pero esto no se siente bien, a mí no me acomoda, ¿no? Entonces, más allá de la deconstrucción uno tiene que permitirse sus tiempos, uno tiene que permitirse sus espacios y más bien alejarse de la presión social, ¿no? Salir de que, o sea, ay, es que no manches, tienes, como Anastasia Steele, no tienes 20 años y nunca has tenido sexo, no, pues que te valga, ¿no? Será en mi momento, será en mi tiempo, o sea, nada de esto está estipulado socialmente, cada quien tiene sus momentos, cada quien tiene sus tiempos, y por más conocimiento que tengamos, mientras fluyamos con lo que nosotros y nosotras mismas sentimos que es lo correcto, creo que esa es la forma de ir. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero creo que la transmisión no sé. Bueno, personalmente yo digo que he salido del closet 2 veces. La primera vez cuando me asumí como hombre homosexual y la segunda cuando decidí tener una relación abierta y exponerlo a la sociedad. Y justamente me encuentro con barreras desde el desconocimiento por parte de mi familia, como amigos y sociedad, porque suelen juzgar y juzgar muy fuerte que no es moral, no es ético, y bueno, comienzan a tener una connotación sexual más que afectiva. Personalmente yo no lo considero así, pero sí me gustaría saber tu punto de vista como socióloga. ¿Qué podría hacer yo o las personas que se encuentran en mi situación de una relación abierta para quitar este estigma que se tiene de este tipo de amor, porque es amor? Sí, claro. Sí, completamente, es como yo le decía, o sea, más allá de lo que es normal, ¿no? Pues al fin y al cabo, mira, como socióloga yo no te puedo decir esto es normal o no lo es, porque realmente para mí todo es una construcción social, ¿no? O sea, sí, realmente la vida nos pudo haber llevado por otros caminos y a lo mejor en un universo alternativo lo normal es estar en una relación poliamorosa, ¿no? Y, o sea, realmente no es que esté mal. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o sea, yo por ejemplo repito mucho este punto como mujer feminista y como mujer de la diversidad sexual, muchas veces te dicen, no es mi tarea hacer que las demás informen, para eso está Google, ¿no? Para eso está los libros. Sí, pero si yo tengo la información y yo puedo ser un transmisor de esta información, si yo puedo, digamos, educarte, ilustrarte al respecto, lo voy a hacer. Porque si yo tengo este conocimiento, considero personalmente que es mi trabajo decirte, no, mira, las cosas no son así por esto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en primer lugar te felicito por vivir, ¿no? Tu verdad, o sea, al fin y al cabo, porque no es tan fácil, la verdad es que no es tan fácil. O sea, yo, por ejemplo, tú dices, yo salí del closet 2 veces, yo no he salido ni una, yo simplemente fui haciendo comentarios homosexuales hasta que la gente los pescó y dijo, bueno, heterosexual no es, ¿no? O sea, yo nunca salí, yo solo dije, entiéndanlo, si lo entienden está bien, quien lo entiende, quien no lo entiende, no lo entiende. Pero yo creo que lo que tú puedes hacer, o lo que yo te recomendaría también desde mi experiencia, es, pues sí, tú ser este eje transmisor del conocimiento, ¿no? O sea, al fin y al cabo, a lo mejor lo que te podría servir es tú mismo informarte teóricamente, porque la realidad es esta, hemos valorado tanto la ciencia que la teoría nunca te la van a negar, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo creo y así, pero si tú dices, no, es que tal autor dice, la gente va a decir, ah, no, pues sí sabe, ¿no? Entonces, a lo mejor informarte desde este tipo de artículos, de ponencias como esta, donde la gente sabionda se pone a hablar y escucha mucho su voz.
Y simplemente tú transmites ese conocimiento. Tú sabes que tú no estás haciendo nada malo. Tú sabes que esta es la forma de vivir tu realidad y como tú dices, tú sabes que es amor. Para ti esta es la forma de amar que te acomoda y me parece perfecto y espléndido. Puedes intentar, ¿no? Explicarle a la gente, decirle, mira, más allá de si es normal o no, porque eso también es algo, o sea, más allá de si es teórico, de si es normal o de si no, no le estás haciendo daño a nadie. Todo está consentido, ¿no? Entonces, transmite ese conocimiento, transmite esa ética, ¿no? De decir, a ver, yo no le estoy haciendo daño a nadie, estas personas me aman tanto como yo las amo a ellas, ¿no? Y también hay que entender que a veces la gente no quiere entender. A veces o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, el sábado estuve en un foro para una modificación a la ley del Premio Estatal de la Juventud y compartieron, ¿no? El foro en las redes y hay gente que, o sea, era lo que mencionábamos en el foro, o sea, no se trata de darnos un premio porque somos gays, ¿no? Es darnos un premio por un activismo que busque erradicar conductas discriminatorias. Y los comentarios, ay, no, es que la juventud ya quiere que los premien porque la moda es ser gay. No, a ver, es que yo justo dije que no era eso, ¿no? Pero la gente no está lista para entender. También hay uno o una que se considera, pues a lo mejor maestro, ¿no? Transmisor de conocimiento. A veces la gente no está lista para nuestro conocimiento, no está lista para abrir su mente, ¿no? No está lista para comprender que no le estamos haciendo daño a nadie. Desafortunadamente seguimos viviendo en un país que es extremadamente, ¿cómo se dice? Anticuado, ¿no? ¿Cómo se dice? Conservador, gracias. Entonces, pues más bien aquí ya como consejo de amiga, te digo yo, pues tampoco dejes que eso te afecte, ¿no? Tú transmite el conocimiento mientras te dejen. También nosotros podemos llegar hasta donde las otras personas nos lo permiten, ¿no? Y pues es lo que siempre te diré, vive tu verdad, no le estás haciendo daño a nadie. Y mientras tampoco dejes que te hagan daño a ti, que eso es importantísimo, mientras cuides tu corazoncito y tu cuerpecito y todo, pues todo va a estar bien. La gente que entenderá y la que no, mira, ya le tocará. Si creen en Dios, pues que recen, ¿no? Porque les va a tocar. No, de nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hablando precisamente de la deconstrucción y de todo este ámbito social, me interesa mucho saber cómo podemos no idealizar a las personas, porque yo creo que como generación es una problemática que vivimos muy fuerte. O sea, personalmente yo crecí con cuentos de princesas Disney, con películas como El Titanic, como cosas así, ¿no? Novelas románticas toda mi adolescencia. Entonces, pues realmente te creas una imagen de las personas que puede no llegar a ser la correcta. Y no porque las personas te mientan, sino porque tú solo o sola te haces esas ideas. Entonces, pues frente a esta problemática, muchas veces no sabemos cómo manejarlo y cómo evitarlo, porque es algo que ya tenemos interiorizado, pero pues si tú como socióloga nos puedes orientar más en el tema. No lo sé. No, es que sabes que yo soy una persona muy idealizadora, la verdad. O sea, yo igual que tú, a mí me encantan las series y las novelas románticas y no, o sea, mi primer gran amor fue Edward Cullen, ¿no? Entonces, o sea, a mí los personajes escritos por mujeres me matan, ¿no? O sea, los hombres escritos por mujeres son mi perdición, ¿no? Porque no existen. Entonces, pues, la verdad es que en mi experiencia, mira, no sé cómo no idealizar a las personas. A mí lo que me ha servido es, pues, tener en cuenta que, o sea, a mí misma, yo no soy perfecta, ¿no? Y a mí una persona me puede idealizar y decir, es que tú eres, y no lo soy. Entonces, si yo no lo soy, evidentemente nadie más lo va a hacer tampoco, ¿no? Porque nadie es completamente perfecto. O sea, incluso, que es lo que yo mencionaba, incluso cuando uno está en un trabajo de construcción, de querer construir una relación bonita, pues hay momentos en donde sigues cometiendo errores, ¿no? O sea, entonces hay todavía falta de construirnos y creo yo que más bien, más que un principio sociológico, creo que es más bien un principio de filosofía personal, centrarse, siempre digo yo, aterrizarse en su realidad y decir, a ver, si yo no soy una persona perfecta, evidentemente nadie más lo va a hacer. Te digo, yo no conozco una forma de no idealizar a las personas. Creo que al fin y al cabo la experiencia nos tira del aire, ¿no? O sea, la misma experiencia nos quita los tabiques y pues nos metemos nuestros buenos guamazos. Creo que esa es la única forma.
creo que todo se basa más bien ahí a partir de la experiencia, o sea, el decir, bueno, sí creo que uno nunca termina de conocer a la gente y creo que por más esfuerzo que nuestra pareja o nosotras mismas hagamos, pues nunca es suficiente. Seguimos luchando contra demonios propios, demonios de la sociedad, con conocimientos o conductas construidas que tenemos desde que nos empezó, o sea, incluso desde antes de que nacemos ya nos están construyendo expectativas a partir de, ay, va a ser niño, pues va a ser así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digo, personalmente, y digo, porque no soy una experta en sociología del amor, a lo mejor si hay algún autor o autora que haya resuelto la fórmula y lo tenga, yo no la conozco. A mí lo que me ha servido es pues centrarme en mi realidad, decir, no hay gente perfecta, sí, esto pinta muy bonito de verdad, pero no hay gente perfecta, ¿no? En algún momento me van a lastimar, yo voy a lastimar. Sin embargo, creo que también no tenemos que caer en un pesimismo, ¿no? En el decir, bueno, pues es que no hay gente perfecta, todos mienten, ¿no? Todas traicionan, no. Todos somos seres humanos, todos estamos en este mismo camino de ir avanzando, de ir aprendiendo, y creo yo que lo que nos define no son los errores, sino que qué hacemos al respecto. Todos cometemos errores, ok, ya, la cajeteaste, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo enmiendas tu error? ¿No? Entonces, por eso creo que hay que mantenernos en un punto medio, ni idealizar a las personas porque todos cometemos errores, ni asumir que la gente es lo peor porque comete errores, no, o sea, simplemente asumir que la gente es gente, la gente está aprendiendo. O sea, yo sé que cuando éramos niños veíamos a los adultos y decíamos, wow, lo tienen todo en orden. No, estamos aquí el día de hoy y sabemos ya que eso es mentira, ¿no? Entonces, más bien es un camino de ir avanzando, de ir aprendiendo en conjunto, asumir que la gente no es perfecta, nosotros tampoco lo somos, siendo que la gente no nos puede idealizar a nosotros tampoco, lo justo es no idealizarlos, ¿no? No ponerlos en un pedestal que no van a ser capaces de cumplir, como nosotros tampoco cumpliríamos su pedestal, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta sería, ¿qué hacer cuando tienes determinada edad y muchas veces por la misma sociedad te dicen que ya se te fue el tren, ¿no? O sea, que ya estás grande y dices, nada, no tienes pareja porque ya, o en las mujeres se da mucho eso, ¿no? Que le dicen que, ay, eres una quedada, o en un hombre dicen, es que se ve mal, ¿por qué esto, por qué el otro? Entonces esa sería mi pregunta. ¿Quieres hacer tu pregunta de una vez también? Pero... Sí. ¿Qué opinión o qué consejo le puede dar a los jóvenes de 15 a 16 años que empiezan en esta parte del amor, empiezan a tener sus primeras relaciones sexoafectivas, pero creen que las primeras relaciones sexoafectivas, bueno, su formación o su educación sexual fueron películas pornográficas? Entonces, empiezan a tener actos como, no sé, creen que la manifestación de amor es ahorcar a la pareja, pero digo, no sé, es que puede sonar polémico, pero sí, puede que a alguien le guste, está bien, pero por ejemplo cuando empieza a ser hiriente, que te está ahorcando de veras, ¿no? Que te empieza a cachetear de manera desmedida, y cree que eso es una manifestación sana de sexoafectividad. Hay quienes de manera consensuada sí lo hacen, pero quienes erróneamente se forman viendo estas películas, pues creo que a lo mejor pueden tener una afectación, ¿no? ¿Qué opinaría usted? Claro. Mira, al respecto de la primera pregunta, creo que tiene que ver con esta idea que justo yo mencionaba de las relaciones, o sea, de una persona y para siempre, ¿no? Y yo decía, hay gente a la que puede funcionar así. Por ejemplo, mis papás tienen 30 años juntos, ¿no? Y les ha costado un huevo y la mitad del otro, no les voy a mentir, pero a ellos les ha acomodado porque quieren estar juntos y han trabajado y... O sea, más allá de si le han hecho cosas cuestionables o no, pues ahí más o menos la llevan, ¿no? Hay gente a la que no le acomoda. Y hay gente que a lo mejor, obviamente, no es el caso, ¿no? Pero a lo mejor yo con Jean tengo química y nos echamos una relación de 5 años y después ya no, o sea, ya alguien no se siente cómodo, se acaba la química, termina y pues ya terminamos y para dentro de 5 años yo voy a tener 27, 28. Y pues tendré otra relación, ¿no? Ahora con X chava y pues ahora pues no sé, me aviento 10 años con ella y nunca tenemos hijos, nada más somos una pareja y para eso dentro de 10 años ya voy a tener casi 40, ¿no? ¿Significa eso que yo no puedo seguir viviendo una vida sexoafectiva? No. O sea, sé que es difícil porque además también, o sea, no es que de verdad nos va muy mal, además tenemos una sociedad edadista, ¿no? En donde la juventud es valorada físicamente, pero no intelectual.
y en donde la gente mayor pues ya es vista como una carga, ¿no? Las cosas no tienen por qué ser así, o sea, realmente así tengas tú 50, 60 años, sigue siendo una persona que tiene experiencia, pero que también tiene necesidades, ¿no? Y más allá de que el sexo sea o no una necesidad, tenemos necesidades afectivas, ¿no? Tenemos la necesidad de sabernos queridos, de sabernos amados de diferentes maneras, ¿no? Por nuestros amigos, por nuestros hijos o hijas, si es el caso, por nuestras parejas. Entonces, ¿yo qué le diría a esas personas? Que te valga, ¿no? O sea, tú sigue adelante, mientras tú encuentres, que es lo mismo que yo le decía, mientras tú encuentres a las personas que te hagan sentir bien, que te respeten, que te valoren, ¿no? Que realmente te ayuden a seguir adelante y te motiven, adelante. Yo luego, por ejemplo, se lo comento a mi mamá estudió administración de empresas y ella quería ser psicóloga, y yo se lo he dicho, métete a una carrera, ¿qué importa que ya tengas 40 y tantos años? ¿Qué importa? Hay gente conmigo, o sea, gente que estudió la carrera conmigo, señores de 60, y súper inteligentes y que yo además admiraba muchísimo porque ya tenían otras 2 carreras por detrás y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo que tenemos aquí está contado, pero pues vale la pena, o sea, si lo que tú quieres es tener una nueva relación con alguien nuevo, ¿no? O sea, adelante, conoce a esa persona. Si tú quieres estudiar otra carrera a pesar de que pues vas a estar con chavitos 40 años más chicos que tú, ¿qué importa? No, o sea, qué mejor que nutrir siempre el alma y qué mejor que nutrir pues la mentalidad, ¿no? Nuestro propio intelecto, eso creo que es lo que hace que este lugar llamado vida valga la pena. Al respecto de la segunda pregunta, ¿sabes qué? Que creo yo que es muy importante legislar también eso. O sea, creo que yo que es algo que la educación tendría que poner el ojo en, porque es cierto lo que tú dices, desafortunadamente los jóvenes de hoy se forman sexualmente dentro de la pornografía y la pornografía es súper violenta, ¿no? Entonces, como tú dices, claro que hay gente que consensuadamente permite esas prácticas y claro, está perfecto porque, por ejemplo, o sea, hay palabras, ¿no? Que dicen, o sea, no sé, palabra vainilla, vainilla, ya, ahí estuvo, ¿no? Y la otra persona que también está practicando esa práctica, vaya, sexual, lo entiende, ¿no? Pero los niños, que, o sea, porque realmente son niños, no. Yo, por ejemplo, lo veo en mi sobrina de 15 años, es una niña jugando a ser grande, porque la vida la ha hecho tener que ser grande, pero ella sigue siendo una niña, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, yo creo que tendríamos que llevar la educación sexual al ámbito incluso de la primaria. Uno, porque es importante informar a los niños y que estén atentos en casos de abuso sexual, ¿no? Es hacerles saber desde muy temprana edad que pueden ser víctimas de abuso, que lo sepan identificar y lo sepan denunciar. Y más grande, cuando empiezan una etapa de experimentar la sexualidad, lo cual es completamente normal, porque, o sea, uno quiere proponer educación sexual y las señoras se espantan, ¿no? No, es completamente normal, o sea, los jóvenes lo van a hacer, las señoras quieran o no, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante llevarlo al ámbito de enseñarles, o sea, obviamente no les vas a poner a practicar, ¿no? Pero sí decirles, o sea, enseñarles cuáles son los límites, ¿no? Enseñarles cuáles son las delimitaciones, cuáles son las prácticas verdaderas y sacarlos de esta fantasía completamente misógina y horrenda de la pornografía, ¿no? Creo yo que la forma de combatir esto es yéndonos directo a la educación pública, o sea, bueno, el ámbito de la educación más bien, y legislarlo desde ahí es súper importante, creo yo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, procederemos con nuestra siguiente ponente, la cual es una estudiante de Derecho y de Ciencias Jurídicas, así como de Política y Proyectos Sociales, enfocada en derechos humanos, democracia y estudios de género. Desde el año 2020 ha apoyado a grupos vulnerables con defensa legal. También forma parte de la red de abogadas Violeta como asesora, ofreciendo apoyo legal gratuito a víctimas de violencia de género. Se ha especializado en temas de derecho electoral, participación ciudadana, formato de la democracia y estudios de legitimidad, y asimismo ha realizado proyectos en la construcción de paz y mejoramiento de la seguridad y la sustentabilidad a partir de la utilización de políticas públicas. En el año 2022 fundó el Semillero Universitario de Derechos Humanos, del cual es actualmente presidenta. Y este proyecto se encarga de la investigación, capacitación y difusión de talentos estudiantiles en la parte de Derecho. Sin más, les dejamos con Abril Vega. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría decirles cómo voy a abarcar como mi ponencia. La primera parte me voy a aventar como un choro que les va a dar mucho sueño. Sobre
realmente de dónde viene la palabra romanticismo y todo lo que ha perpetuado en el contexto social. Es parte de lo que ya mencionaba Alex, entonces voy a, digamos que hacer un poquito más de hincapié acerca de eso. La segunda parte va a ver las repercusiones del amor romántico, de la forma en la que está idealizado ahora y de cómo afecta en las víctimas de violencia de género, ¿no? Que es la parte donde me he especializado, ya llevo como varios años trabajando con ellas, entonces, bueno, tenemos un poquito de experiencia de eso. Y la última parte, vamos a hablar acerca de la adecuación o la deconstrucción y lo que implica la deconstrucción. No solamente es decir, ya no lo hagas y ya, eso es muy fácil decir. Lo más difícil es aterrizarlo en los contextos que tiene cada persona, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte, lo que les mencionaba, de dónde viene el romanticismo, es muy importante como para las personas que, como yo, se perdieron sus clases de historia, ¿no? Es importante saber que el romanticismo proviene es un concepto más allá que artístico. Creo que es un concepto que abarcó gran parte de la sociedad europea, ¿no? Justamente empieza cuando salen de toda la época del oscurantismo. Y como saben, en el oscurantismo había cuestiones como no libertad de expresión, a nadie le importaba absolutamente nada, más que las leyes que imponía una sola persona. Entonces, fue una época donde literalmente a nadie le importaba si alguien vivía o moría, ¿no? Y tu palabra valía nada. Entonces, las personas venían acostumbradas a este modelo, digamos, de violencia, de represión, de todo esto. Y entonces idean una forma para salir de todo lo que ellos consideraban esa miseria, que es empezar a idealizar. Entonces yo idealizo para, digamos, que no pensar en lo que estoy pasando, no pensar en lo que está pasando a la sociedad, no pensar que hay matanzas por doquier, o que quizá mañana en la mañana me van a matar por decir una palabra que no tuve que decir, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que es la idealización, ¿de acuerdo? La idea romántica es la de la idealización, en la cual las personas, como pensaban que no valían nada, se van al otro extremo y dicen, es que yo soy todo, ¿no? Entonces cada persona se asimila como un artista, y un artista insufrible, el cual merece todo, absolutamente todo. Y en ese todo nace hemos escuchado las palabras más fáciles de yo te amo, yo te extraño, ¿no? Incluso en francés es como muy chistoso, ¿no? El yo te extraño es tú me extrañas, rarísimo, pero ajá. Bueno, el punto es eso, o sea, es como de que a mí no me interesa lo que tú sientas, porque pues es que yo ya sufrí demasiado, ¿no? Yo ya padecí demasiado, y ahora lo único que me interesa es lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿de acuerdo? Pero quiero que entiendan que el contexto es, ya pasamos por demasiado, ya sufrimos demasiado, y literalmente todos nos quitaron todo, y ahora yo soy la única persona que vale, ¿de acuerdo? De ahí, y además con esto voy a evadir mi realidad. Evadir mi realidad no se ha acabado, ¿de acuerdo? Sí, salimos de la etapa artística, ¿no? Pero pasamos y lo perpetramos tanto en nuestra sociedad, ¿no? Que en ese momento y en este momento de la vida todavía seguimos diciendo, es que me lo merezco, ¿no? Y yo merezco todo, incluso mi sufrimiento es una cuestión que, o sea, te tiene que importar a ti aunque no tengas que ver con eso, ¿de acuerdo? De ahí pasamos a la segunda parte, que es la violencia de género y de cómo afecta como esta idealización. A ver, de las víctimas que he atendido, normalmente atiendo de dos materias en específico, que es en materia penal y en materia familiar, ¿de acuerdo? En ambas vemos víctimas con características similares. Como ya mencionaban, pues la violencia no solamente es física, ¿no? La violencia es una espiral que abarca muchos contextos, muchas modalidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas en este contexto? Bueno, dentro de las cifras que tenemos y la importancia de manejar cifras y la importancia de saber las cifras, de saber en dónde estamos parados, porque sí, ya hablé sobre la historia, pero ahora, o sea, ¿qué tenemos ahora, no? Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las mujeres violentadas en situación sentimental, por así decirlo, estamos hablando que son más violentadas las mujeres que se separaron que las mujeres que están en una relación. Y entonces nos preguntaremos, pero ¿cómo es posible que, no? Se supone que está ligado. Bueno,
pero es por el sentido de la pertenencia, ¿no? Normalmente, cuando estás en una relación, empieza como una espiral de violencia, pero cuando sales de esa relación, entonces viene la otra parte de decir, es que tú eres mi propiedad, ¿no? Y ahí empiezan más episodios de violencia. Justamente, nosotros atendimos como casos de amenaza, ya no andamos y me amenaza, ya no andamos y me fue a buscar y me golpeó, ya no andamos y me quiere quitar a mis hijos. ¿Saben? Entonces, si lo vislumbramos, entonces, cuando este vínculo se rompe, es cuando surge este anhelo de la otra persona de decir, eres mi propiedad. Y entonces te violento, porque es la única forma que encuentro de poder expresar lo que yo, pobre, estoy sufriendo. Entonces, podemos ver la peligrosidad que tiene el amor romántico y la pertenencia de las personas, o de creer que una persona te pertenece, ¿no? Ahora, hablando sobre cifras, igual es superarle, no sé, la verdad es que a mí me da como mucha alerta saber que de las mujeres que han vivido una relación de los 15 en adelante, ¿no? 4 de cada 10 mujeres han sido violentados en alguna esfera de su vida. O sea, ya sea violencia sexual, violencia física, psicológica. Y de esas tenemos, o sea, los datos que nos muestran es que la mayor parte de la violencia dentro de esa categoría es violencia psicológica. Entonces, ¿a qué nos estamos atendiendo en este momento? A que claramente es la forma más fácil de poder chantajear, ¿no? El chantaje emocional es parte de lo que tenemos hoy en día como amor romántico, y es a lo mismo que les vengo como diciendo atrás del, es que pobre de mí, y ahora es que yo estoy sufriendo y ahora te voy a hacer sufrir a ti, ¿no? Ahora, eso es como en la cuestión, estoy hablando de la persona que violenta. Ahora vamos a hablar del otro lado y de cómo afecta esto a las mujeres, o porque digo que hay que tener mucho cuidado con los contextos. Las mujeres normalmente, esto pasa mucho en el ámbito, pasa más en el ámbito familiar que en el penal, aunque usted no lo crea. Cuando hemos escuchado, creo que todos, cualquiera de nosotros, hemos escuchado el caso de alguna mujer que pone una demanda de alimentos y de repente va, obviamente el hombre cuando le llega la demanda, lo primero que hace es regresar y decir, no, por todo lo que pasamos, ¿no? Pobre de mí, estoy sufriendo. Entonces, este chantaje emocional de ella decir como de que es que yo todavía te quiero, ok, vamos y retiramos la demanda. Entonces empieza como una espiral y bueno, ya sabemos cómo funciona el círculo de la violencia, ¿no? Es como de que llegamos a la cúspide, después bajamos, ¿no? La luna de miel y regresamos, bueno. Ajá. Entonces, justamente en las víctimas de violencia, para evadir la realidad de lo que está pasando, o sea, darte cuenta de que a la persona que amabas y a la persona a la cual le destinaste tiempo, le destinaste dinero, le destinaste muchas cuestiones que sí fue parte de la presión que tenemos como sociedad, es que ¿cómo voy a dejar a esa persona? O sea, es que tuvo un mal rato, quizá mañana se le pasa. Y entonces comienzan como estas situaciones, ¿no? No digo que esté bien, o sea, de ninguna manera quiero que se interprete como que está bien, sino quiero que entiendan como el contexto y de por qué decir que sí, hay que deconstruir el amor romántico, pero también hay que tener mucho cuidado con los contextos, porque quizá estamos revictimizando a las mujeres específicamente en ese aspecto, porque entonces es como de que, es que tú te dejas, es que, mira, tú te tienes que amar a ti antes que todo, y ella como de que con esto de que es que no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, ya me violentaron, soy una persona que está sufriendo como la violencia constante y que además esta violencia hizo que tuviera dependencia, ¿no? Y entonces mi contexto me dice que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, es muy complicado, es muy difícil, y entonces las mujeres que llegaban con nosotras era como de que es que yo no sé qué hacer porque me da mucho miedo, porque no sé cómo desapegarme, como no sé nada de esto, y aparte tengo a todas mis amigas diciéndome como de que es que tú te tienes que querer primero, y yo ya no les puedo contar nada, yo ya no les puedo decir que volví a tener una discusión con él y que ahora me pegó de nuevo porque pues ya las personas me están diciendo que es que yo ya me tengo que desapegar, entonces es mi culpa, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo manejamos esto, y es cierto, el ideal es que deconstruyamos totalmente la idea del amor romántico y digamos como que fuera apegos, la violencia nunca está bien, bajo ninguno de los casos,
pero también hay que escuchar a las personas. Hay que tener muchísima empatía, porque nadie sabe lo que está pasando a otra persona, nadie sabe los contextos que tienen las demás personas, ¿ok? El apego, obviamente el apego ansioso está mal, igual que el apego evitativo, ¿no? Pero es que alguna vez nos hemos cuestionado por qué el apego ansioso, ¿por qué una persona tiene apego ansioso? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado eso? O sea, o pensamos que todos tenemos el mismo contexto, de que quizás solamente tener una pareja excelentemente bien y terminamos por cualquier cosa, y ya digo, ay no, es que ya. O sea, ¿por qué necesitas de la otra persona? Entonces no sabemos que quizá la otra persona proviene de una familia donde la golpearon, donde la maltrataron, donde la insultaron, y de repente llega con otra persona que quizá en ese momento, en la figura del amor romántico, llega como el salvador, ¿no? El salvador y la persona que tiene que ser salvada. Entonces, el punto de todo esto, o lo que les quiero como llegar, es que hay que visualizar los contextos siempre, hay que entender que cuando una persona está en una relación romántica, quizá poder, como decía Alice, muy efectivo, ¿no? O sea, decirle, mira, pues puede pasar esto, ¿no? O sea, tenemos esto, mira, esta es como lo que puede pasar y así, pero jamás forzar, y primero, y segundo, jamás hablar como si tu opinión fuera la generalidad. A ver, tu experiencia individual es eso, tu experiencia individual, ¿no? Y no sabes lo que puede pasar en la mente y el contexto de vida y de crecimiento de cada persona. Entonces, parte de construir el amor romántico no es hacerlo de la noche a la mañana y no es decir como de que ya, o sea, sal de esa relación, porque, o sea, ve, te está poniendo el cuerno, ya sal de esa relación. Sí, claro, ¿no? Es como lo más fácil, hasta yo lo diría, ¿no? Es que sal de esa relación. Sí, pero pues, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué esa persona está en una relación así cuando lo sabe? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál fue el contexto de esa persona? O sea, por cómo creció esa persona, si existe algún tipo ya de violencia ejercida dentro de esa relación, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, el punto de mi participación es decir que sí, que el amor romántico, como lo tenemos estandarizado ahorita, puede fungir muchas caras y puede acabar en las peores consecuencias, que es la violencia. Esa es la peor consecuencia que puede acabar. Y hay muchas muertes a partir de esto, ¿no? O sea, no son casos invisibilizados. Decir que 4 de cada 10 mujeres han sido violentadas por su pareja, o sea, de verdad, nos ponemos a pensar y es como, ¿cómo vas a creer, no? O sea, yo ubico 10 amigas y 4 de ellas pudieron haber sido golpeadas o violentadas psicológicamente, no, o económicamente, como decían. Entonces, es como darnos cuenta primero de la problemática, después como ir, escuchar a la otra persona, saber el contexto de la otra persona, ¿no? Pero ojo con idealizar también el amor propio y ojo con idealizar las relaciones perfectas y sanas, porque eso también no atiende de ninguna forma a los contextos y al final termina siendo una presión mediática y termina siendo una presión a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? El hecho de que te ames a ti mismo. O sea, hay veces que yo me odio, ¿no? Y no está mal, o sea, yo siento que es a nuestro paso y como justo decía Alex, cada persona tiene un contexto, cada persona tiene un ritmo y creo que está bien. Y además como impulsar un estándar de lo que tiene que estar bien, pues también no es como adecuado para todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces mi participación va conforme a eso, escuchen a las personas, mantengan la escucha abierta. Hay veces que hay que callar, ¿no? Antes de decir cualquier cosa, prefiero... O sea, mi consejo más grande que me han dado en la vida es, antes de hablar, escucha, ¿no? Y si no sabes, mejor nada más escucha. Porque no vas a empeorar la situación y puedes revictimizar a la persona. Entonces, pues nada, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra ponente Abril Vega. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Bueno, muy interesante de verdad. Y ya habiendo escuchado a los tres, a Jean, a Alex y a ti, hay algo que me llama la atención. Hemos hablado de... Y digo, esto, quien quiera aportarme o quien quiera decirme que estoy mal, estoy muy abierto a todo, no solamente hacia los ponentes, porque creo que es la finalidad también de un foro. Pero aquí hay algo muy interesante tras haber escuchado las tres participaciones. Hablamos en muchos sentidos de normalización.
Jean sacó a colación el tema de las etiquetas, por ejemplo, a través de las letras, ¿no? Pero ahí se contrasta con la visibilización, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Voy a contar una historia. Sí, soy ese compañero de, más que una pregunta, un comentario, pero yo hoy tomé una clase de chino. Resulta que el chino hay 57 variantes, pero la que se enseña en el mundo es una que se empieza enseñando en China, que es el chino mandarín. Es un proceso llamado estandarización y es para que todos los chinos tengan un norte de cuál es más o menos el chino estándar para el pueblo de habla común. ¿Cómo generamos una deconstrucción con esa estandarización sin que caigan etiquetas, sin que caiga en que vamos a deconstruir lo que conocemos hoy para construir otro modelo igualmente inflexible, igualmente que termine generando violencia, que termine generando confrontación insana, agresiva, hostil? Entonces es cómo llegamos a todo este tema, ¿no? Hablábamos al inicio con Jean de si esto está afectando tu paz mental, salte, pero hasta qué punto es también el yo me estoy justificando en que esto es mi paz mental para también hacerle la vida de cuadritos a otra persona. Creo que tiene muchos matices, creo que tiene muchos contrastes, que es precisamente la finalidad de la deconstrucción, entender todas las voces que se están hablando, pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor les presentes somos gente sensibilizada al respecto y que podemos tener esta tendencia a escuchar antes de hablar. Pero, como lo comentaba Alex, hay tantísima gente que no va a escuchar, pero que esa no escucha no es solamente de, bueno, pues no quiso escucharme ya y muere, sino que esa no escucha genera ignorancia, genera agresividad, genera violencia, que esos ya son temas que vemos incluso en las legislaturas. Entonces es cómo institucionalizamos, cómo estandarizamos para responder, no solamente para que podamos atender los casos de violencia antes de que lleguen a matar a alguien, a golpear a alguien, sino cómo lo prevenimos desde la educación sexual, desde la infancia. ¿Cómo generamos una estandarización? ¿Por qué? Porque si yo oigo sin tanta atención o sin tanta sensibilidad, las tres ponencias se contrastan mucho. Entonces yo acabo diciendo, ay, no, cada quien dijo lo que se le antojó, no, ya, y muere. No, sino realmente cómo inmiscuirnos en este tema para, como asesores, como legisladores, futuros legisladores, como activistas, cómo vamos realmente a responder, más allá de decir, hay que deconstruirnos, realmente cómo lo implementamos, no solo en papel o en las instituciones, sino como inercia social. Reitero, cualquiera de los tres, de los presentes que tengan una noción, una propuesta, una respuesta, yo encantado de escucharla. Gracias. Pues si quieres comienzo yo y ya si quieren responder, ¿sí? ¿Les parece? Pues mira, estandarizar siempre es como complicado porque es caer en lo mismo, ¿no? Ya lo tenemos, es como cuando salió lo del amor propio, no sé si se acuerdan, que era como un oleaje de, ay, amor propio, ámate, cuídate y visibiliza tus errores y di que los amas. Oye, sí, pero es que a mí también me causa como cuestionamiento porque realmente lo tengo como súper interiorizado y entonces me estás haciendo más daño que bien, ¿no? Creo que estandarizar, lo único que a mí se me ocurre en mi cabeza, y creo que es como una cuestión que tengo con Mar, que lo hemos comentado muchas veces, es que yo soy fan de la palabra adecuar. Y adecuado significa, y sí lo odia, pero adecuado significa que lo que voy a hacer lo que es sano para mí. O lo que es no sano, sino ideal para mí en este momento de mi vida, de mi espacio y de mi contexto, ¿no? Porque lo adecuado para mí no va a ser adecuado para ella, no va a ser adecuado para ella ni nada, pero es adecuado para mí y me funciona mientras yo puedo llegar como al, digamos que lo sano, pero es que también es sano para quién, ¿no? O sea, ¿sano para quién? Entonces, para mí funcionaría mucho como la escucha y el adecuar cuestiones que a mi ritmo fuera. O sea, si es como individual, para mí. Hacerlo social es complicado, pero creo que la fórmula perfecta a veces es cállate, ¿no? O sea, de verdad, cállate y escucha. Pues, yo cada que una amiga viene y me dice, es que, y yo de verdad me callo y escucho y atiendo como el contexto de la situación y entonces le pregunto siempre como de que, ¿te gustaría que te dijera lo que pienso? Y me dice, no, pues sí, o no, solo quiero que me escuches. Bueno, pues si quieres que te escuche, nada más te escucho, ¿no? Y si quiero, entonces te doy como lo que yo planteo que podría ser como adecuado
Y entonces ella me va a decir, no, pero es que quizá no, entonces vamos como llegando como a esta porción. Eso es lo que pasa con, bueno, no sé quién de aquí ha ido con la psicóloga o el psicólogo, bueno, ¿qué es lo primero que te dicen? O sea, te dan un manual y un estándar y te dicen, ¿tienes que llegar a esto? No sé, entonces, bueno, si te hacen eso, también es psicólogo. Te dicen, vamos a hacer lo adecuado para ti en esta circunstancia y vamos a llegar poco a poquito hasta que tú te sientas mejor, ¿no? Porque a lo mejor lo que te hace sentir mejor para ti no es para mis pacientes o no es para, incluso lo mejor para mí, pero si te funciona a ti, te mantiene como esta paz que mencionaba Jean, es adecuado, ¿no? Entonces, quizá buscar soluciones en lugar de sanas, cambiar un poco la palabra sana por la palabra adecuado, porque justamente a la deconstrucción va poco a poco y atendiendo a los contextos de cada persona. Entonces yo puedo decir en este momento que estoy en deconstrucción y otra persona va a decir que está totalmente deconstruida y dices, es de dudosa ética, ¿no? Entonces, bueno, es cada quien tiene como su proceso y cada quien tiene todo eso, pero creo que lo mejor a veces es callarte y escuchar a las demás personas, cómo se sienten, lo que necesitan, las necesidades de las personas son lo principal que debe de ser como en cada cuestión, ¿no? O sea, saber las necesidades, porque de ahí partimos con todo lo demás, ¿no? O sea, yo quizá no tengo necesidad de ciertas cosas, no tengo necesidad de subir un post mío diciendo como, es que soy imperfectamente perfecta, ¿no? O sea, pero quizá para otra persona sí. Y es válido, y es adecuado para esa persona, ¿no? Y lo que es adecuado para ti quizás no sea para mí, pero es que no tiene que serlo. Tiene que funcionarte a ti, no a mí. ¿No? ¿Quieren responder? Va. Así está prendido. Yo creo que como dice, no podemos estandarizar, ¿no? Porque sería caer en lo mismo, eso es completamente cierto, efectivamente. Sin embargo, yo creo que, dicen por ahí, el motor de la historia es la lucha de clases. Pero yo creo que pues más bien es la historia o la lucha de los grupos sociales que han sido oprimidos, ¿no? Porque así como en su momento fue la lucha de clases, también hubo un momento en el que fue una lucha pues religiosa, ¿no? Hubo un momento en el que fue una lucha pues de raza, un movimiento de las personas negras. Desde hace ya bastantes años es la lucha de las mujeres. Hoy en día más presente, bueno, más o menos igual que el de las mujeres, más o menos desde la revolución cultural, pues también es la revolución sexual, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos, pues a lo mejor para estar como, digamos, en la misma onda, todos como sociedad, es muy difícil porque pues sí, hay muchas mentalidades, y tú lo dijiste, hasta en las mismas legislaturas los podemos encontrar, ¿no? Y desafortunadamente, desde hace unos, que más o menos 7 años más o menos hemos visto cómo en países como lo fue Brasil, como lo fue Estados Unidos, tuvieron gobiernos pues de gente que realmente tenía ideologías fascistas, ¿no? Y eso es algo de lo que hay que preocuparse. Sin embargo, yo creo que, como dice mi compañera, si nosotros nos callamos y escuchamos y atendemos a lo que los movimientos sociales nos están diciendo, podemos aprender muchas cosas. Yo sí creo, yo realmente creo, incluso si en algún momento de mi vida termino trabajando en la política, yo sí creo que lo que necesitamos para avanzar como sociedad son movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, como dicen, es escuchar, ¿no? Es callar y escuchar, porque realmente así vamos a aprender. Y esto va en la línea de que yo, por ejemplo, yo sí, a lo mejor esto es una idea muy controversial, pero yo sí creo que el feminismo es para todos, ¿no? O sea, el feminismo es un movimiento de mujeres, y muchas dicen para mujeres, pero yo creo que las enseñanzas del feminismo tienen que llegar más allá todavía, porque realmente enseñan, ¿no? O sea, no podemos nosotras realmente cambiar el mundo siendo las únicas que entienden su lógica y su teoría. Tenemos que enseñarla, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un hermano menor y me lo traigo, ¿no? Todo el tiempo, no, es que tú mira esto, y él realmente, pues obviamente, o sea, yo lo veo porque él tiene su novia, él intenta ejercer todas las enseñanzas que yo le he dado como mujer, ¿no? Y él procura entender, y si hay algo que no entiende me pregunta, y si hay algo que no le parece también me pregunta, ¿no? Me dice, o sea, ¿cómo es esto? Ya, yo le explico. O sea, yo sí creo que el feminismo tiene que ir más allá de las mujeres, el feminismo tiene que expandirse. Yo sí creo que, la verdad sí lo creo, el feminismo es la revolución, ¿no? Pero yo creo que lo que necesitamos es justo eso, lo que mencionaban, la tolerancia, la empatía, ¿no? Yo creo que, y eso se los digo como socióloga, yo
desde la sociología entiendes el mundo a partir de la colectividad, ¿no? Pero desde un individuo tú puedes aprender sobre la colectividad. Hubo un autor, la verdad no me sé el nombre, pero recuerdo que es brasileño, que justo reconstruyó sociológicamente, pues desde una perspectiva sociológica e histórica, pues un pedazo de la historia de Brasil a partir de la historia de una misma persona, que fue pues un chico que vivió en las calles, que después se unió al ejército, ¿no? Que después trabajó en la política, o sea, y a partir de eso construyó todo un mapa de Brasil de tal año a tal año, ¿no? Entonces, a partir de la historia de un individuo. Yo creo que cada quien aquí tenemos una situación individual, pero que si la compartimos podemos ver que realmente es colectiva, ¿no? Y colectivamente podemos aportar ideas y así retroalimentar al individuo, ¿no? O sea, es una cuestión así como cíclica de individuo, colectivo, colectivo, individuo. Yo creo que es eso, si callamos, escuchamos a la colectividad, o sea, a la colectividad que se forma por individuos, realmente podemos entender, pero eso requiere demasiada tolerancia, requiere demasiada empatía, que realmente no sé qué tan dispuesta esté otras personas a darlo, ¿no? Mientras haya personas que no están dispuestas a darla, van a haber movimientos sociales, y mientras haya movimientos sociales creo yo que hay esperanza, ¿no? Porque los movimientos sociales son los que nos traen a estos espacios y los que nos llevan a intentar legislar y a partir de las leyes, pues básicamente hacer uso de valores democráticos, ¿no? Que no vemos presentes diario, pero que pues de todas formas podemos retomarlos y defenderlos y realmente construir, pues en nuestro caso, en nuestro contexto, un México mejor, ¿no? Un México que yo sueño que sea feminista, un México que yo sueño sea tolerante con la diversidad, que sea respetuoso con los mayores y con los menores, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Rápidamente, si tenemos tiempo. No, a mí me resuena mucho el qué hacer, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la política o el deber ser, ¿no? Y suena muy padre, o con esto del amor de construirnos y amarnos y todo esto, pero ¿cómo le hago? No. Yo creo que los movimientos sociales, como dice Ale, sí son el futuro y sí sirven de algo, porque se ha unado y se ha configurado en el espacio social, más allá del movimiento político como lo conocíamos en México anteriormente, y lo digo porque me estoy formando como politólogo, que sí eran estos movimientos sociales, entre comillas, pero veías al dirigente del partido, ¿no? Y ya estaba sesgado. Yo muchas veces digo, si ven un dirigente de un partido y se hacen llamar un movimiento social, no es un movimiento social. Entonces, realmente lo es cuando hay colectividad, hay propuestas que beneficien a la ciudadanía y trabajen en pro de la ciudadanía. Y por supuesto también volteen a ver a las disidencias, como lo es el movimiento LGBT. Muchas veces se decía que sí se apoyaban estas cuestiones, pero nada más era la cuestión discursiva, no iba de fondo a atender las causas. Y yo creo que como sociedad civil sí tenemos esta capacidad de trabajar o proponer temas de salud mental, o sea, que este tipo de temas se hablen en las legislaturas. Por ejemplo, desde LGBT Rights hemos propuesto la categoría de diversidad sexual y que se haga una realidad en todo el país. Ya se ha propuesto, ya se ha cabildeado, pero estamos peleando para que sea una realidad en todo el país y nos han cerrado las puertas. No ha sido tarea fácil. Por ejemplo, una vez aquí en Cámara de Diputados precisamente, fue por octubre creo, tuvimos un evento nacional y ya teníamos a gente de todos los estados aquí en Ciudad de México, ¿no? Eran como las 12 y el presidente de la mesa directiva anuncia que no se iba a poder usar el pleno cuando nosotros ya lo teníamos acordado desde hace meses antes. Y yo creo que era como minimizarnos como esta asociación civil y decir, pues como no tienen esta fuerza política, pues no pueden usar el pleno. Y literal dijimos, como hay que no, se hizo viral el hashtag de que pues nos estaban discriminando por homofobia y cuestionando por qué no podemos utilizar el pleno si también tenemos necesidades. Había más de 100 personas y nos querían meter a un auditorio que está ahí en el patio central y les decíamos, no vamos a caber y tenemos una lista de personas que pues ya habíamos coordinado anteriormente. La presión social fue tanta y en redes que sí se nos abrió, obviamente también se negoció del tiempo y todo eso, pero ahí fue como que el ejemplo ferviente de que sí se puede, y si nos juntamos en colectividad, claro que sí podemos meter estas cuestiones para que se hagan una realidad y nos den los espacios que
que nos han arrebatado desde hace muchos años. Entonces yo creo que si en la actualidad queremos hacer cosas es desde la perspectiva de la sociedad civil. ¿No? En la bancada naranja también lo que se hace es antes de presentar una iniciativa, ya sea en movilidad o ahora lo que traemos de espacios seguros para la comunidad LGBT, es no lo tiene que hacer el legislador que muchas veces lo está viendo desde un privilegio, no, escucha a la sociedad civil y dentro de tu iniciativa de exposición de motivos, mete cuáles han sido el verdadero sector que ha sido afectado y cuál es la pertinencia de meter esa iniciativa. Inclusive a veces la sociedad civil es la que dice, a lo mejor no es tan viable, no es tan viable, no sé, meter estas bicicletas que son ecológicas. No, mejor mete tasa cero para las bicicletas y que los trabajadores tengan acceso a este tipo de medios. Entonces sí es escuchar y trabajar en conjunto para que la política se vaya configurando y ya no sea esta política elitista, ¿no? que tantos años se ha visto. Entonces yo creo que sí dejaría eso, que por supuesto también las sociedades civiles tenemos fuerza y tenemos todo el derecho a exigir esto que se nos ha arrebatado desde hace mucho tiempo. Gracias. Ahorita con lo que mencionaba Jean, igual se me ocurrió otro punto, y sí, tiene completa razón. O sea, al fin y al cabo, desde el momento en el que te dan tu tarjetita donde sonríes y dices hasta tu domicilio, ¿no? O sea, desde ese momento te están avalando como ciudadano. Y el que tú seas ciudadano o ciudadana quiere decir que tú también tienes, pues yo creo que hasta la responsabilidad de participar, ¿no? O sea, yo sí creo que la participación ciudadana hace cambios. Y pues, por ejemplo, mencionando lo que comentaba del LGBT rights, o sea, al fin y al cabo, el que tú lleves algo a la legislación y se apruebe y quede estipulado como ley, ahí no se detiene. O sea, uno no solo tiene que perseguir esa meta, sino que tiene que vigilar, ¿no? Yo creo que porque eso es en lo que han fallado muchísimos movimientos sociales, desafortunadamente, en que logran el objetivo y creen que ya quedó, como ya es ley, ya está. No. O sea, realmente es tarea de nosotros como ciudadanos vigilar que los derechos humanos, ¿no? Y que estas nuevas leyes que estamos intentando implementar, que aún faltan dentro de la Constitución y dentro de las reformas, etcétera, sean cumplidos, porque pueden estar ahí y pues simplemente hacer ojos ciegos, ¿no? O sea, no, realmente nuestra tarea también como ciudadanos y ciudadanas es vigilar que se cumplan. Y creo yo que ahí también está la clave de digamos, a lo mejor forzar los cambios un poco, porque esa es la realidad. O sea, ningún cambio y ninguna lucha va a pedir permiso. No, o sea, no, disculpa, quiero derechos. No, si así fuera de fácil, o sea, el mundo sería mucho más fácil, pero no. Realmente hemos tenido que luchar, hemos tenido que, o sea, imagínate, gracias a mujeres que estuvieron haciendo desbaratijos hace años, yo puedo estar aquí el día de hoy con mis compañeras, ¿no? Y al igual que ellas puedo decir, tengo una carrera universitaria. Hace unos, 50, 60 años a lo mucho, no hubiera podido, o sea, no hubiera sido capaz, ¿no? Y hubiera ido a la escuela y además me hubieran aplicado la del techo del cristal, la de puede ser de enfermera, ¿no? O trabajadora social, pero no abogada, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Entonces, pero ha sido una cuestión de vigilancia, ¿no? De mantenernos así como buitos, así con los ojos bien abiertos para realmente forzar los cambios. Está bien si a ti, persona intolerante, no te parece, pero ¿qué crees? Ya te la metí en la legislación, ¿no? ¿Y qué crees? Es tu derecho ahora, pues, hacer caso de. Y es mi trabajo realmente darme cuenta de que tú lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo y si la ley no me está respaldando, es mi trabajo hacer ruido al respecto. Yo creo que esa es la forma, o sea, sí creo en trabajar democráticamente porque pues es la forma de obligar a los cambios a suceder, pero uno tiene que permanecer vigilante, ¿no? Porque pues al fin y al cabo de todas formas nos pueden dar la vuelta, ¿no? Entonces, por ahí creo que también, o sea, mencionando lo que dice Jean, sí creo que es la forma de. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Muchísimas gracias en tanto a Alexa como a Giancar y a Abril por sus intervenciones durante esta ponencia. Ahora quisiéramos pasar el micrófono a Alan Almaraz, comisionado de la Agenda de Diversidad Sexual de Repensar la Democracia, para que nos diga unas palabras para poder cerrar esta ponencia. Ya. Gracias. Desde una perspectiva personal, recopilando todo de lo que hablaron, que es al final la deconstrucción de este amor romántico y que pues es previo al 14 de febrero, ¿no? Que es Día del Amor y la Amistad. Creo que nos cerramos mucho
en pensar que el amor solo es hacia las parejas, ¿no? Justo anoté ahorita, para que no se me olvidara, que el amor también se expresa y lo vivimos con las amistades o con las personas que convivimos día con día. No debemos de romantizar ningún tipo de violencia o de afectación hacia nuestra persona, independientemente de que sea pareja sentimental, pareja de amistad, familia, etcétera, ¿no? Entrando en este campo del amor. Creo que, y concluyo yo con que la plática se centró en dos cuestiones muy, muy, muy importantes, que las resumo. Número uno, como comunicación. Siento que las relaciones tienen que tener comunicación y ese es el pilar de todas las relaciones. Como amistad, ¿qué sí me parece que hagas? ¿Qué sí me parece que no hagas? ¿Qué sí me parece de lo que podemos platicar? ¿De qué no podemos platicar? ¿Hasta dónde nos llevamos? Y la segunda, que considero que es primordial, es el respeto. Podemos tener comunicación y podemos establecer un tipo de relación con cualquier persona, pero siempre manteniendo estos límites de respeto en el que yo como persona no te puedo dañar a ti y tú como persona no me puedes dañar a mí en ningún sentido. Sí, retomando lo que decían, estableciendo acuerdos, estableciendo límites, creo que ahorita lo mencionó aquí mi compañero, cuando vas al psicólogo, y lo dijo creo en voz baja, es lo primero que te dicen, establece un límite, ¿no? Y eso es lo que les digo, que va relacionado justamente con la comunicación, igual entre compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de socialización, que quizás no sean necesariamente amigos, siempre, y creo, bueno, es una frase que yo siempre repito, siempre, 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 no hagas no hagas nada que a ti no te gustaría que te hicieran. Es ahí donde empieza ese límite. Si a mí no me gustaría que me empujaran, pues no voy a empujar a nadie y lo comunico. Si a mí no me gustaría que me hablaran fuerte, no lo hago y lo comunico, ¿no? Para siempre estar en esta comunicación de personas, porque ahora sí que como personas somos seres sociales que no estamos excluidos de vivir en una sociedad y muchísimo menos en una familia, ¿no? Y mantener estos lazos de comunicación, de relación y de amor tiene que basarse en esta línea de respeto, comunicación, y siento que es el principio para, respondiendo un poco también a tu pregunta, para la homogeneización de la deconstrucción del amor romántico. Gracias. Muchísimas gracias al comisionado de la Agenda de Diversidad Sexual, Alan Almaraz. Por último, cedemos la palabra a la diputada Leslie Rodríguez, la cual nos dedicará unas palabras de clausura para esta ponencia. Pues ya para finalizar, yo quiero agradecerles a los ponentes, muy grata su exposición, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que hoy se tomaron su tiempo para estar aquí. Con lo que yo me quedo es que empezamos con el amor propio. Creo que desde ahí es la base para poder amar afuera. Entonces creo que hay que sanarnos primero mentalmente, emocionalmente, busquemos ayuda si lo necesitamos, salgamos de esos lugares donde no nos hagan bien y ojalá que podamos seguir haciendo foros como este. Para mí fue muy grato estar aquí con ustedes y decirles que aquí cuentan con una amiga, que las puertas de la Cámara siguen abiertas para ustedes para cuando gusten. Y muchas gracias, gracias al personal de Cámara también por su ayuda y su apoyo. Y pues nada, deseándoles lo mejor y que cuentan conmigo para lo que se les ofrezca y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de foros que yo creo que nos van muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias. Pues sin más por decir, a nombre de Repensar la Democracia les agradecemos a todos su asistencia a la ponencia de Construyendo el Amor Romántico, el día de hoy, 13 de febrero del año 2022, aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Asimismo agradecemos el que se nos permitiese utilizar las instalaciones y sin más que tengan una excelente tarde.